¿Cómo están, queridos amigos, hermanos? Esperamos que se encuentren muy bien. Y como decimos siempre aquí en el canal, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde usted se encuentre. Estamos muy contentos de poder hacer nuevamente este programa de la Alianza Teocrática Internacional. Y bueno, hoy día tenemos una invitada de lujo. Ella se encuentra en Chile, es una estudiante de Derecho y también una mujer que tiene mucha experiencia tanto en el mundo cristiano como en el mundo político, por lo cual nos trae este programa, es como la guinda a la torta. Así que voy a dejar para que ella se presente, nuestra querida hermana Carolina Gárate. ¿Cómo está, hermana Carolina? Por favor, preséntese, háblenos de usted, de su currículum, de las actividades que usted considera que debemos saber de usted, tanto la audiencia en Chile como, porque esto de aquí a un año, 2 años, usted va a ser uno de los pilares de acá. Acuérdese, la vamos a tener siempre por estos lados. Muchas gracias, obispo, por la invitación. Contentísima. Es tiempo de los cristianos este. Yo creo que el Señor nos mandó a nosotros en este tiempo porque sabía que era un tiempo difícil, un tiempo complejo, pero aquí estamos, así que trabajando para el Señor. Carolina Gárate es mi nombre, soy una mujer viuda con 4 hijos, soy una activista cristiana, estudiante de Derecho, soy la relacionadora pública del Partido Social Cristiano aquí en Chile, un partido que lleva bien poquito, un año, pero que ha dado una tremenda batalla, que ha levantado muchísimo. Tenemos una cantidad de militantes que estamos a punto de alcanzar a partidos grandes, así que muy contentos. Soy además presidente del Movimiento Ciudadano en Acción. Fui también coordinadora de REDUN, la red evangélica de unidad, la REDUN, Red Evangélica de Unidad, que ese era el presidente en ese momento, ya no existe, nuestro obispo Dito Espinosa. Él era el presidente de esa organización. Y además también fui vocera del movimiento Evangélicos por el Rechazo. Fuimos en realidad un movimiento sumamente potente en el tiempo del primer plebiscito, del primer puesta en escena lamentable, ¿cierto? Después del estallido delictual que hubo en Chile, hubo un proceso muy complejo, y ahí fuimos recorriendo todo Chile, involucrando a los cristianos, a los pastores, a los hermanos, y también mostrándoles la realidad de lo que significaba un cambio constitucional que no era bueno para nosotros. Así que gracias al Señor, porque desde hace aproximadamente unos 6, 7 años es muy fuerte el mundo cristiano acá en Chile, en la política. Entendemos hoy día la misión que tenemos y hay que movernos. Hoy día tenemos leyes que están queriendo destruir nuestros principios y valores, y eso es algo que a ningún cristiano lo puede dejar inmóvil. Hoy día es el momento en que nosotros tenemos que reaccionar fuerte para poder frenar todo este avance del progresismo, el avance de todas estas leyes que vienen a distorsionar la realidad del ser humano, incluso con la ideología de género. Y obviamente, si estamos con el más poderoso, que es nuestro Dios, evidentemente hemos tenido resultados excelentes. Así que agradecida de esta invitación y de poder conversar un poquito de lo que está pasando acá en Chile. Oiga, con su currículum, hermana, usted ya nos dejó bien inspirado. Bueno, mire, hoy día queremos compartir un poquito de lo que es la teocracia en democracia, o podríamos hablar también de la democracia en teocracia, dependiendo de nuestras creencias. La Biblia dice que en Él somos, en Él nos movemos y en Él estamos, y creemos que Dios creó todas las cosas. Por lo tanto, hay una cosa que es primero y hay una cosa que es segundo. Y nosotros como creyentes cristianos y teocráticos que creemos en el gobierno de Dios sobre las vidas de las personas y sobre todas las esferas de la sociedad humana, creemos que Dios es primero, es el concepto de un Dios creador. Y luego, bueno, vinieron, ¿no es cierto?, las sociedades, los países como hoy día los conocemos, y sabemos que hay una manera, ¿no es cierto?, de gobernar. Hoy día la mayoría son la democracia participativa, o algunos le llaman la dictadura de la mayoría, ¿no es cierto? Otros no están muy de acuerdo con eso. Y también algunas teocracias musulmanas, y la teocracia más conocida, que obviamente tiene mucha falencia, es el Vaticano, ¿no es cierto? Donde
el Papa es no solamente el líder espiritual, sino que también es el líder político. Y ahí tenemos una teocracia bastante significativa que, sea como sea, eh, recoge más de 1.000 millones de seres humanos a nivel del mundo. Bueno, hermana Carolina, la teocracia, yo me acuerdo cuando estamos leyendo la escritura, el pueblo de Israel vivía en la teocracia hasta el profeta Samuel. Luego el pueblo le habló a Samuel y le dice: Samuel, tú ya estás viejo, tus hijos nos han deshonrado. Los hijos de Samuel fueron los que Samuel había puesto por jueces, pero eran perversos. Los hijos de Samuel, el profeta Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel, eran perversos. Por lo tanto, el pueblo de Israel le pidió un rey. Y finalmente Samuel va donde el Señor, le dice: el pueblo me está pidiendo un rey, quieren ser igual que las otras naciones. Y Jehová Dios le dice: no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Así que atiende a su voz y dale un rey. Finalmente el profeta Samuel coloca, ¿no es cierto?, a Saúl, que fue un desastre, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel. Y luego de Saúl viene el rey David. Ahora, hay un problema cuando Samuel está hablando. ¿Qué es lo que le va a hacer el rey al pueblo? Dice que va a tomar a sus jóvenes, los va a poner en las armas, los pertrechos, los va a poner a arar, va a tomar a sus mujeres, a sus niños, va a poseer todo y se va a acabar algunas cosas que ellos no conocieron en el tiempo de la teocracia. Entonces, la pregunta que quiero entrar inmediatamente con usted, mi hermana, que es especialista en estos temas. ¿Cuáles son, de acuerdo a su experiencia, las debilidades de la democracia? ¿En qué la democracia finalmente puede ser un distorsionador de nuestras vidas? Tal vez una valla bastante alta que saltar. ¿Cuáles son las debilidades que usted ve en la democracia? Mire, yo soy partidaria de la democracia, pero, ojo, la democracia tiene falencias, como usted dice. ¿Y cuáles son esas? Son el desinterés del pueblo. ¿Por qué? Ujú. Porque la democracia, primero como base, tiene la característica de que nosotros vamos a elegir a nuestros representantes. El problema grave es que se eligen con una minoría de votos. La gente que quiere participar de ir a esa votación es gente que normalmente no tiene principios y valores, no es gente preocupada realmente de lo que está pasando en la sociedad. Sin embargo, buscan ellos, ¿cierto?, algún tipo de gobierno que satisfaga necesidades físicas, necesidades emocionales a lo mejor, pero que no tienen que ver con el mundo cristiano, que no tienen que ver con los valores. Y esa es la falencia más grave a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos a todo el mundo cristiano votando, tendríamos un país espectacular, tendríamos un Congreso espectacular, con gente honrada, con gente honesta, los dineros irían donde corresponde, tendríamos representantes que de verdad estuvieran trabajando para mejorar el bienestar de los que más necesitan, porque para eso necesitamos un gobierno, porque los que tenemos, ¿cierto?, la iniciativa solos de crear, de trabajar, de satisfacer nuestras propias necesidades, probablemente no necesitamos a alguien que nos gobierne, porque tenemos principios y valores que nos hacen que nuestra palabra valga. Por ejemplo, mi mamá me enseñaba de chica: tu palabra tiene que valer más que un contrato firmado en una notaría. Así me enseñaron a mí. Entonces, claro, pues yo no necesito a alguien por cabeza que me diga: usted tiene que hacer esto, porque si no va a ir preso, porque si no va a tener una sanción. Pero sí la generalidad del pueblo, eso es necesario. Por lo tanto, hay que tener un sistema en el cual podamos elegir los representantes. El problema grave se suscita justamente cuando toda aquella gente que es honesta, con valores, no participa. ¿Por qué? Porque le deja la cancha abierta a todos aquellos perversos que quieren, por ejemplo, aborto. En Chile tenemos hoy día una ley de aborto en 3 causales, algo tremendamente destructivo y que es inherente que nosotros tengamos que preocuparnos, que es algo que perturba y que quiere destruir los valores y principios de Dios. Dios creó al ser humano, que es el broche de la creación de Dios. El aborto, ¿qué es lo que es? Un asesinato de un inocente en el vientre de una mujer que no se puede defender, independiente cuál sea el motivo por el cual esa mujer está embarazada. Es una vida humana que está en pleno desarrollo y es asesinada. Entonces, cuando decimos, hay gente que quiere aborto, es minoría en Chile, pero es la que va a votar. Y ahí es donde tenemos el problema.
La ideología de género está destruyendo a nuestros niños. Hoy día en Chile tenemos una cantidad de niños en proceso de cambio de sexo, lo que es irracional y antibiológico. Un ser humano tiene un proceso de desarrollo en el cual las hormonas van trabajando a medida que va creciendo, y hoy día se está parando la naturaleza de las hormonas en los niños y se está destruyendo su sistema inmunológico, una cosa tremenda. El niño que comienza con el tratamiento de hormonas para cambiar su sexo biológico no puede después volver atrás. El daño es irreparable. Eso es lo que está sucediendo. ¿Pero por qué? Porque la gente que quiere ese tipo de vida o ese tipo de leyes está yendo a votar. ¿Qué pasa con el mundo cristiano? Con el mundo con valores. Ha creído por años, ¿cierto?, de que por vivir dentro de las cuatro paredes de la iglesia estamos cubiertos de todo. Es cierto que como hijos de Dios tenemos la confianza y la tranquilidad que Dios está con nosotros, que Dios nos protege, que Dios nos va a guardar de todo, y eso yo también lo creo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos dotó de un cuerpo humano, de la vida en sociedad, no podemos estar ciegos a que la palabra habla en varios pasajes de actos y situaciones que son fundamentalmente políticos, como por ejemplo lo que usted habló de los gobiernos. ¿Qué pasó con David? David era un rey, es el símil de hoy día del presidente, la máxima autoridad. Por lo tanto, si nosotros como chilenos tenemos un sistema en el cual se nos proporciona y se nos brinda, ¿cierto?, de la posibilidad de ir a votar, nosotros tenemos que ejercer como cristianos ese derecho a voto. Si nosotros lo hiciésemos todos los cristianos, tendríamos probablemente un presidente de la República cristiano y las cosas en Chile serían bastante distintas. Así que yo creo que esa es una de las falencias lamentables de la democracia, en la cual la gente con principios, con valores, no está ejerciendo su derecho de poner representantes que de verdad resguarden la vida, que de verdad resguarden a nuestros hijos, que de verdad resguarden la seguridad de un país, porque sabemos que si tenemos un gobierno que como base quiera respetar los principios y valores cristianos, todo eso va a chorrear hacia la ciudadanía. Ahí hay unas imágenes, como ustedes pueden ver, de lo que significan las movilizaciones que hacen las mujeres que quieren aborto. O sea, a mí, de verdad, como mamá, yo soy una mamá que tiene 4 hijos. Yo soy viuda hace ya 8 o 9 años. Yo no puedo creer que haya mujeres que soliciten, que pidan a gritos, que marchen para poder asesinar a sus hijos. Yo no lo puedo creer, no lo puedo entender. Yo fui mamá a los 18 años, mamá soltera, muy jovencita, era muy niñita. Y yo sé lo que es sacar adelante sola a los hijos. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es ser una mamá joven que pasó de ser una niñita, porque yo era una niña muy, muy tranquila, muy recatada, a pasar a ser una mamá. Cambió toda mi vida. Y yo sé lo que es eso. Y en mi familia me dieron vuelta a la espalda, yo tuve que salir sola adelante, porque claro, en esos años era complicado que una niñita de 18 años estuviera embarazada. Pero gracias al Señor, Él me abrió las puertas y pude salir adelante con mi hijo, que hoy día tiene 30 años, un Lolo, un hombre espectacular, un buen papá, un ejemplo para muchos. Entonces, esas son cosas que suceden porque el mundo cristiano no ha entendido que tiene que ser responsable con las autoridades que tenemos por delante. Eso es algo que yo mucho repito en los programas, en las charlas que yo doy. El mundo cristiano tiene una responsabilidad con la defensa de los principios y valores. Y hoy día tenemos una herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? El lápiz el día que usted va a votar. Tiene que ir a votar por candidatos que representen la vida, que representen el derecho preferente a educar a los hijos, que representen los valores y principios cristianos. Ahí hay una tremenda manifestación hermosa, y Siempre por la Vida. Yo he estado varias veces también en esa manifestación, que es una manifestación que aboga, ¿cierto?, por la defensa de aquellos inocentes que están en el vientre de las madres. Es una cosa tremenda cómo se produce aquí el choque, ¿cierto?, entre las mujeres que piden a gritos la muerte de sus hijos y otras mujeres y hombres también, por supuesto, porque no están exentos de estar ahí frente en la batalla de la defensa de la vida. Esta mujer que ustedes acaban de poner en la pantalla, ella gritaba el día que salió el aborto a 3 causales, y yo estaba ahí fuera del Tribunal Constitucional, gritaba de alegría, gritaban, nosotros llorábamos y ellas gritaban de alegría y saltaban. Yo no lo podía creer que esa situación se estuviese dando.
Entonces, por eso siempre yo creo que es importante incentivar al pueblo cristiano a que entienda de que la política no es del diablo, que los cristianos sí se meten en política, que los pastores tienen que incentivar en las congregaciones a los feligreses a que tienen que participar, porque si eso hubiese ocurrido antes, hoy día no tendríamos esta ley de aborto que asesina inocentes todos los días. Interesante todo lo que usted nos plantea, hermana Carolina. Desde la perspectiva social y cultural, ¿usted cree que la democracia es un motor o un empuje, una fuerza que va sacando a la gente de la colectividad e individualizándola? ¿O usted cree que la democracia finalmente fomenta más la colectividad, la comunidad, la familia, o más bien dicho, la individualidad? Mira, es difícil como el análisis con respecto a esa pregunta, porque si bien la gente que está como en una vida más tranquila tiende a ser individualista, la gente que tiene más necesidades generalmente tiende a ser más comunidad, vivir en comunidad, pero la democracia tiene esos dos juegos en el cual hay, dependiendo de los grupos, ¿cierto?, cómo se movilizan para poder lograr cambios sociales que en el sentido estricto para nosotros como evangélicos nos interesan. A nosotros sí nos interesa que haya un bienestar social. La diferencia está es que esto se confunde hoy día, porque los movimientos sociales creen que al ir y manifestarse como lo que pasó el 18 de octubre, que fue un caos en Chile, hubo una destrucción tremenda en nuestro país, creen que esa es la forma de poder movilizar a otros, ¿cierto?, para poder llevar a un cambio de sistema. Y yo creo que lamentablemente eso no funciona. Ahí podemos ver esos disturbios que fueron tremendos. O sea, ¿en qué sociedad, en el siglo que estamos, puede creer que algo como eso es bueno? Hay unas imágenes también donde aparecen quemando la iglesia Carabineros y donde estos jóvenes ahí saltan de alegría entre medio del fuego. Hay detrás de esto espíritus tremendamente potentes que son malignos, que son perversos, que ingresan a las personas y las hacen gozarse con la destrucción. Aquí se ha instaurado en Chile la política de lo feo, la política de lo destruido en Santiago Centro, por ejemplo, los edificios que fueron pintados, que eso es horrible, yo paso por ahí y lo encuentro horrible, los dueños no los pueden repintar. ¿Por qué? Porque eso es una falta, los multan. Hay una persona que nosotros conocemos que le salió 7 millones de pesos la multa por haber pintado su fachada, porque resulta que los daños que se hicieron, que para nosotros son daños porque son evidentes, para esta cultura de lo feo, de lo destructivo, es un valor cultural. Entonces, ahí podemos ver la gran diferencia entre la visión que tenemos nosotros como cristianos de vivir en comunidad, de hacer cosas por el bien de la sociedad, y la diferencia que tiene esta gente de creer que haciendo estos movimientos en un país donde se permite, porque si estamos en un país democrático se permite que uno se exprese y no hay problema. Lo grave es cuando esa expresión pasa a destruir, pasa a dañar y pasa a exponerse a ellos mismos. Miren lo que pasó con cuántas personas que, ojo, este es un dato que a lo mejor no muchos saben, alrededor de 7 personas son las que perdieron la vista, nada más. Todos los otros que hablaron de 200 y tanto, y uno, eso era falso. Ya se sacó el último informe que incluso Mico, que era el presidente en ese tiempo del organismo de derechos humanos, tuvo que salir a decir de que en realidad eso habían sido recopilación de de un montón de tiempo que no era el real del estallido delictual. Yo lo llamo de estallido delictual porque para mí no hubo un estallido social, eso no fue espontáneo, eso fue creado. Y él dijo que habían sido alrededor, en total el estudio dice que son como 6 o 7 personas, y se expusieron ellos mismos. ¿Por qué? Porque en una situación caótica como la que estábamos viendo en las imágenes, ¿cierto? Ahí está Sergio Mico, incluso después fue echado de la organización, ¿cierto? Y hoy día es muy cuestionado, hoy día no lo quieren ver porque él dijo la verdad. Y así funcionan estos movimientos de izquierda radical, en el cual se inventan cosas, se mienten, hubieron muchas cosas para ese tiempo que fueron después desmentidas,
Y yo creo que eso es importante también decirlo porque mucha gente se dejó llevar. Incluso, obispo, incluso hijos de hermanos anduvieron metidos ahí. Es una cosa tremenda. Nosotros cuando leemos la Biblia y entendemos que los hijos de Dios no pueden ser parte de un movimiento como eso. Nosotros podemos, yo me encantan las manifestaciones, yo voy a las marchas, creamos grupos, vamos afuera al Tribunal Constitucional, vamos al Congreso, pero ¿cómo corresponde? Nosotros no tenemos que pasarnos de los límites de lo que Dios nos pone en la Biblia y de lo que es la sociedad en orden. Nosotros queremos vivir en orden, queremos vivir en paz. ¿Cuándo nosotros nos hemos enfrentado a carabineros? Absolutamente nunca jamás. ¿Cuándo nos ha llegado un chorro de agua? Nunca jamás. ¿Por qué? Porque nosotros vamos y nos manifestamos de forma pacífica como nos permite la Constitución y la democracia. Pero estos movimientos no tienen ese límite. Ellos quieren ir en contra de la autoridad y podemos ver cómo se enfrentan a Carabineros, como si Carabineros fuera una institución malévola. Ellos así quieren hacerlo ver, como si Carabineros fuera una institución que está en contra de los ciudadanos, en contra de la manifestación. Eso no es cierto. Aquí hay gente que está en contra de Carabineros y que lamentablemente ha llevado años, ¿cierto? Incluso algunos pagando a jóvenes para que vayan a hacer disturbios, a enfrentarse a Carabineros, a provocar, y eso para nosotros, por lo menos como cristianos, no está dentro de los parámetros en los cuales ni la Biblia ni la sociedad nos puede permitir actuar. Hermana Carolina, mirando las imágenes y uno ve, ¿no es cierto?, que las fuerzas policiales están tratando de contener todo eso, toda esa destrucción. ¿Qué pasa cuando el Estado, al cual se le entregan los impuestos, nuestro dinero, para protegernos, para tener orden, para tener limpieza, para defender la vida, para defender la seguridad? ¿Qué pasa cuando el Estado no te puede defender, no te puede, o bien hace vista gorda, o como pasa, ¿no es cierto?, en estos países donde está el comunismo, el socialismo? Y yo el otro día tenía una conversación con un pastor de acá, y yo voy y le digo así por una conversación nomás. Yo creo que, le digo, yo creo que Jesús de Nazaret, proféticamente, porque en ese momento no se daba ni izquierda ni derecha, pero yo creo que el Señor, que conoce todos los tiempos, profetizó cuando dijo: venid a mí los de la derecha, benditos de mi Padre, y cuando habla de los de la izquierda: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Y yo le dije, yo creo que él estaba profetizando para estos tiempos. Me dijo: no, tú estás equivocado, eso no tiene... No, le dije, ¿sabes por qué? Porque la izquierda promueve el asesinato del no nacido, la homosexualidad, el crimen, defiende todo lo destructivo y defiende, ¿no es cierto?, ni hablar todos los principios que Satanás finalmente él promueve, que es matar, robar y destruir. Entonces, la pregunta que se me viene a mí, ahora que veo todas esas imágenes, hermana Carolina, hay estados, aquí en Estados Unidos, los estados republicanos, donde se promueve el tener armas en la casa. Y hay otros, los estados demócratas, que te quieren tener desarmados. Ahora, esta es la pregunta. Tú tienes 10 personas, todos están desarmados, nadie puede matar al otro así fácilmente porque no tiene arma. Pero si aparece un tipo con un arma, entonces está en ventaja con los demás. Pero ¿qué pasaría si todos están armados? Entonces se mantiene un balance. Nuevamente voy. ¿Cree usted, y le pregunto, que el Estado, la democracia, finalmente se desatiende de las necesidades de los individuos, las necesidades más prioritarias, y que finalmente cada persona debiera terminar defendiendo sus derechos? Absolutamente, yo creo que en un país como Chile, en donde esa democracia, ¿cierto?, no funciona como corresponde, yo creo que sería legítimo que nosotros pudiésemos defendernos, porque aquí no estamos hablando de armarse para ir a atacar, nosotros no funcionamos de Correcto. esa manera, nosotros funcionamos de la manera que nos podíamos armar para defendernos, que sería algo lógico y obvio, porque yo soy cristiana evangélica, amo la vida, la defiendo, pero si yo veo que vienen a mi casa y tengo a mis hijas pequeñas que están en peligro de vida, de violación, y yo tengo un arma, yo me voy a defender y las voy a defender a ellas. ¿Pero por qué? Porque el Estado no está haciendo su trabajo. Ese es el problema que estamos viviendo hoy día en Chile. Desde el gobierno, ¿cierto? Desde la democracia en adelante ha venido un desmedro de querer
un poco desvalorizar, ¿cierto?, la institución de Carabineros, pero a pesar de todo lo que han tratado de hacer, la gente sigue apoyándolos, pero le quitaron, recuerdo, un tiempo en que Carabineros no podía usar las armas, así de grave. ¿En dónde, en qué país, en el siglo que vivimos, un país democrático, puede ocurrir una situación como esa? No puede ser si Carabineros tiene las armas para defensa de ellos mismos y de los más débiles o de los indefensos. Y eso en Chile, lamentablemente, en los últimos años, ¿cierto? Se ha visto esa necesidad de poder uno como ciudadano poder defenderse, porque Carabineros primero no da abasto, se retiraron muchísimos carabineros en el tiempo del estallido delictual, muchos carabineros. Hoy día nos faltan carabineros. Y Carabineros siempre fue, yo siempre digo, Carabineros es el corazón de Chile. Carabineros fue la carne de cañón que tiraron a la calle el tiempo del estallido delictual y ellos resistieron. Yo tengo en mi iglesia uno de los carabineros que fue condecorado como el mejor carabinero en uno de los años pasados, y él estuvo con un brazo fracturado porque estuvo en el momento en el que se parapetaron ahí en el Baquedano. Los iban a matar y alcanzaron a salvar. Entonces ellos fueron puestos como carnes de cañón para resistir todo este embate de todos estos delincuentes, de toda esta gente, de los desarmados, que eran muchos pagados, ¿cierto? Y por estos movimientos de izquierda radical que tenían preparado el momento, y ellos resistieron porque en otro país, una institución como Carabineros, estando abandonada por la autoridad máxima que es el Estado, finalmente habría dejado todo de lado, se habrían ido, habrían permitido que entraran a la moneda, habrían permitido que destruyeran todo. Sin embargo, ellos resistieron, resistieron, y gracias a ellos hoy día podemos volver a mirar a nuestro país pensando en el futuro, porque estuvimos a punto de que nuestro país se fuera totalmente destruido. ¿Cuántos carabineros hay mostrados en el Cabo Naín? ¿Cuántos carabineros han sido muertos? Y gracias a esa lucha que ellos han dado, a ese corazón que tienen, yo admiro mucho la institución de carabineros, tengo compañeros de universidad que son carabineros a los cuales respeto muchísimo y los defiendo dentro del mismo curso, tengo personas que los atacan, que odian la institución de carabineros, es una cosa tremenda. Entonces, yo creo que ellos son seres humanos muy especiales, muchos de ellos evangélicos. Recordemos que está la IGCAR dentro de Carabineros, la Iglesia de Carabineros, la evangélica. Entonces, hombres y mujeres que dan su vida al servicio de los demás y que fueron piezas fundamentales para que nuestro país no cayera en la destrucción total. Así que creo que las armas no son para nosotros en el sentido de una especie de tenerlas para poder ir a usarlas en contra de otros, son para defenderse, como pasa en Estados Unidos. Hay una libertad de que las personas puedan tener armas para la defensa, y yo creo que eso sería bueno. Ahora recordemos lo que pasó hace unos años atrás en Chile, que se está tratando de desarmar a la poca población que tiene armas. Se hizo una campaña en la cual la gente se le solicitaba que llevara las armas y no iba a ser ni siquiera escrito su nombre para desarmar a todo el mundo. Por un lado, se recopilaron muchísimas armas en desuso, pero eso también permitió que mucha gente quedara de cierta manera vulnerable. Ahora, es evidente que una persona que tenga un arma en su casa tiene que estar inscrita, una persona que tiene que tener el registro, que tiene que saber que tiene el arma para que no vaya a usarse de mala manera. Pero por eso me gusta en ese sentido Estados Unidos con respecto a la libertad que hay para que la gente pueda tener un arma debidamente inscrita en su casa y poder defender a su familia, a los suyos, y bueno, en una situación compleja habría que usarlo. Simplemente yo no tengo resquemor en decirlo, creo que estamos en una situación muy compleja, muy difícil. Hace pocos días mostraban por televisión una turba de 11 personas se metió dentro de la casa de una familia para robarla. ¿Cómo esa familia se va a defender con 11 individuos violentos que se meten dentro de su casa? Le saquearon todo. Entonces, esa situación está ocurriendo en Chile y ojalá no siga pasando, porque la verdad es que las cosas no se ven con muy buenos ojos de que el futuro, si los cristianos, por eso siempre digo, si los cristianos no se ponen las pilas y vamos a sacar a estas autoridades corruptas y a poner a gente con principios y valores, porque es realmente preocupante la situación. Bueno, hay muchas cosas que usted está mencionando que son muy trágicas, pero uno lo ve en muchas partes de Latinoamérica o, como dicen los españoles, Hispanoamérica. Y
tal vez una de las cosas que me acuerdo cuando el Señor le dijo a sus discípulos, vayan y compren, vendan la capa y cómprense una espada. Ahora uno sabe que en esos tiempos los romanos usaban la espada y no era para rascarle la espalda a uno, sino que para Así es. exterminarlo. Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, dice, sométase a toda autoridad, ¿no es cierto?, porque la autoridad te va a bendecir y te va a aplaudir cuando tú haces lo bueno, pero te va a castigar cuando haces lo malo. Ahora, el punto es, en un gobierno teocrático, tal vez teocracia en democracia, tal vez es un término que como que no conjuga, porque la teocracia en el fondo es el gobierno de Dios sobre la vida de las personas. Y nosotros creemos, como obispo teocrático, yo creo que un país puede tener hombres de Dios plantados en los lugares de gobierno, de autoridad, porque creo que ahí la tierra va a respirar. La Biblia dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Lamentablemente, tenemos pastores, y voy a usar términos bastante duros, pero creo que hay que hacerlo, vocacionales, pero bastante alejados de la preparación académica, no saben realmente lo que es la responsabilidad que tienen que tener frente a una iglesia, porque son pastores de iglesia, pero en el fondo son pastores de comunidades. Y en ese aspecto, hermana Carolina, yo estoy de acuerdo, primero que nada, con la pena de muerte. Yo creo que la Biblia nos enseña bastante de la pena de muerte. Un día un hombre me dijo, bueno, pero es que Dios quiere que todos se salven. Sí, eso estamos de acuerdo. Sí, de hecho, se les predica a las personas que están en el pabellón de la muerte, se les predica y algunos se han entregado y probablemente nos encontraremos con ellos en el reino de los cielos. Pero el pago, ¿no es cierto?, de sus crímenes no lo tomamos nosotros. Nosotros no hacemos justicia, sino que es el Estado el que hace justicia. Por lo tanto, le entregamos al Estado el derecho de eliminar a una persona que ha cometido terribles delitos o crímenes. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted cree que la iglesia es indiferente desde la acción, desde, ¿cómo se dice?, de la empatía, desde la involucración de todos los problemas que tiene su propia comunidad, sea una municipalidad, su ciudad, su región, su país? ¿O usted ve hoy día que los líderes de la iglesia en tantas partes son gente que realmente están abriendo los templos para que la gente vaya y defiendan su nación? La Biblia dice que Dios destruirá a los que destruyen la creación, que defiendan sus comunidades, que defiendan sus templos, que defiendan su familia. ¿O usted cree que la iglesia tiene un mensaje bastante equivocado, más para puerta adentro, indiferente, o no sé cómo llamarle? ¿Qué piensa usted? ¿Existe hoy día un porcentaje grande de iglesia indiferente o una iglesia participativa? Mire, la Biblia dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y cuando el Amén. injusto gobierna, el impío, el El pueblo pueblo gime. sufre. Y eso es lo que, así es, eso es lo que estamos viendo. Hoy día estamos viendo que el pueblo gime, porque no hemos tenido justos en el gobierno. Hoy día, gracias a Dios, el Partido Social Cristiano, que es un partido, yo creo que diría un 80% evangélicos, hay un porcentaje que no lo es porque somos un partido político, por lo tanto interesa a gente que tenga nuestros principios y valores no siendo evangélicos, pero es un partido que justamente lo que está haciendo es mover a estos ciudadanos, ¿cierto?, que tenemos derecho a voto, pero que estamos dentro del mundo cristiano. En el ejemplo que usted me da con respecto a las iglesias, hay hoy día un despertar fuerte y eso de verdad que me pone muy contenta porque de cuando yo partí con el tema de las charlas y partí con el tema de la denuncia de lo que significó la intervención que hizo el Estado con respecto a los niños menores de edad, yo no sé si usted sabe, pero yo ingresé a la política en 2018 porque yo tenía en mi corazón, sentía algo muy fuerte, pero obviamente uno que es hijo de Dios cristiano, uno sabe que Dios pone cosas en el corazón de uno, y decía, mi corazón, el Señor me decía, saca a tus hijas del colegio. La intervención de la ideología de género es muy fuerte, y yo empecé a sentir eso tan fuerte, y en mi casa todos me decían, ¿cómo se te ocurre? Mi familia va a sacar a las niñas del colegio. La saqué finalmente porque uno tiene que hacerle caso a las cosas de Dios, y empecé a hacerle clases en casa. Y resulta que el mismo año que yo inscribo a mis hijas para dar exámenes libres, me llega este libro a mis manos. A lo mejor algunos que van a ver el programa se van a acordar de esto. Este texto. Aquí está el logo, a ver, parece que ahí está el logo del Ministerio de Educación. Este libro lo entregaban. Se llama Detectives en el Museo y este texto
tiene imágenes de zoofilia, pedofilia, orgías, desnudez, homosexualidad, todas las parafilias que uno se imagina estaban en este texto. Cuando llegó a mis manos, que le correspondía a mi hija tercero básico, entendí que todos los acontecimientos que habían ocurrido antes para que yo llegara a ese momento habían sido guiados por Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo hice la denuncia de lo que pasó con este libro, yo conocía un programa, CLB Enigma, que es un programa todavía muy visto, un canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores. Les digo, ¿saben? Me llegó este texto, me dicen, tráelo al canal. Lo llevo, hicimos un video, fue boom en Chile. Tuvo más de 4,5 millones de reproducciones, nos cerraron el canal 2 veces por subir el video. Y fue una cosa tremenda, yo salí en todos los canales de internet en ese tiempo, de diarios, de todas partes me llamaron de otros países para entrevistarme y me invitan a Canal 13, en el cual yo fui a hacer la denuncia de este texto. Gracias a Dios fue una cuestión muy potente en Chile, gracias a Dios porque gracias a esa denuncia, después del Canal 13 tuve reunión con el exministro Gerardo Varela y se sacó de circulación. Lo logró sacar el señor, porque yo digo, un simple instrumento, ¿qué poder podía yo tener para estar en televisión 1 hora haciendo entrevistas? ¿Qué poder podía tener yo que nunca había estado en televisión de no haber estado nerviosa, de haber podido expresarme como correspondía, de haber podido estar ahí enfrentando a un grupo de perversos que quería destruirme, porque no me invitaron para que yo fuera a hacer la denuncia, me invitaron para ridiculizar a esta mujer, a esta mamá, ¿cierto? Evangélica, retrógrada, que estaba en contra de estas cosas. Y finalmente esto fue tan potente que cambió mi vida para siempre. Ahí entendí que el Señor me quería en esta batalla, en esta guerra que era la defensa de la infancia, y ahí ingresé a la política de frentón y me di cuenta de lo importante que era, y gracias a eso, obispo, en las charlas muchos pastores me decían, ¿sabe qué, hermana Carolina? Yo era de esos pastores que decía a los cristianos no hay que meterse en política, ¡qué vergüenza! Eso para mí fue una señal muy potente, porque a raíz de esta denuncia pudimos entender, yo y muchos otros, ¿cierto?, de que Dios necesita guerreros, Dios necesita simplemente gente que se atreva, porque Él va a ser quien los use, Él va a ser el que va a causar el impacto, uno simplemente debe atreverse. Ahí estoy en Canal 13 haciendo la denuncia de este texto, recibí mucho ataque en ese programa, gracias a Dios salí muy bien parada ahí, eso fue trending topic 2 días, la gente no podía parar de escribir y de decir, tiene razón la mamá, qué vergüenza, ¿cómo es posible? Y ahí se viralizó todo este tema. Este caballero que aparece ahí, Mauricio Jürgensen, un periodista, me trataba de atacar por una cosa, por otra, y finalmente, gracias a Dios, me dio las palabras precisas para poder enfrentarme a ellos sin ningún miedo. Yo no estuve nerviosa, yo veo esas imágenes, me acuerdo de ese momento, y yo digo, gracias al Señor, porque yo, de verdad, obispo, no tenía ninguna gota de nerviosismo, yo no estaba preocupada, yo tenía una visión sobrenatural de lo que ahí estaba pasando, fue una cosa tremenda, yo veía todo el panel, le veía como todos los gestos, todas las cosas que hacían, una visión sobrenatural en ese momento, una cosa tremenda, y mucha gente que me conoció a raíz de esta entrevista me decían, usted era la gente que estaba en la tele, yo gritaba ese día, sí, tiene razón, me decía, nunca había asusado tanto a alguien, decía, como le gritaban, ni cuando jugaba el partido de Chile, me decían los caballeros, grité tanto. Entonces ahí yo digo, gracias al Señor, porque Él hoy día está usando el mundo cristiano, y muchos pastores hoy día están despertando, están entendiendo de que depende de nosotros, porque somos nosotros los que tenemos esa misión de defender los principios y valores cristianos, no las tiene el mundo. Entonces, si nosotros como evangélicos, como cristianos, como gente que de verdad amamos al Señor, respetamos su palabra y queremos que esa bendición que nosotros vivimos le llegue a otros, tenemos que poner la fe en acción. La Biblia dice, la fe sin obra es muerta. Por lo tanto, la fe tiene que ir acompañada de acción. Entonces, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese ido a esta invitación al programa? Nada, no pasa nada. Hubiese sido una cobarde. Pero los hijos de Dios, dice la Biblia, que somos valientes. Dice que tenemos espíritu de valentía y no de cobardía. Y los valientes arrebatan el reino. Ya estamos terminando nuestro programa. Antes que se me vaya, hermana Carolina, ¿la puedo comprometer para otro programa? Por supuesto. Sí, no, es que sabe que el tiempo se hizo muy corto, o sea, prácticamente hemos hablado el 2% de todo lo que tenía en mesa. Mira, hermana Carolina, yo creo, sinceramente,
que la iglesia tiene un tumor, y el tumor es la falta de educación del liderazgo. El liderazgo de la iglesia y la mayoría de la gente sabe que tenemos muchos pastores vocacionales que no se preparan, que no creen que la preparación es tan importante. Yo soy consejero familiar, estudié 5 años en la universidad, y cuando nosotros estamos frente a una congregación, tenemos que lidiar con problemas emocionales, económicos, sociales, culturales, y eso se requiere educación. Y la teocracia plantea lo que la Biblia enseña. Hay 7 montes de la Biblia que no están descritos, pero sí están segmentados. La política, la economía, la finanza, la familia, la religión, las artes, la comunicación. Finalmente, creo que la iglesia estamos un 95% más involucrados en que la iglesia, como el monte de la religión, se mantenga viva, que sea una congregación viva, pero no una congregación comprometida. Y hay pequeñas luces de gente que entiende el mensaje cristiano, el mensaje teocrático. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y que toda boca Amén. confesará que Jesucristo es el Señor Amén. de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y a los jueces le dice, uno más alto está sobre ti. Por lo tanto, yo creo que la teocracia debe ser instaurada a partir de nosotros, a través del lenguaje en la iglesia. Y también lo que creo, de acuerdo a todo lo que hemos visto, la imagen de lo que usted enseña, que la iglesia tiene que salir de las 4 paredes y tiene que defenderse. Y antes de terminar, quiero decirle Ajá. algo. ¿Cómo nosotros vamos a detener el avance de la maldad? ¿Cuál sería la recomendación? Nos quedan 2 minutitos. ¿Cuál sería la recomendación para detener el avance de la maldad? ¿Qué nos podría decir usted en 2 palabras, hermana Carolina? Primero, entender la visión que la Biblia tiene. Eso hay que entenderlo. La Biblia dice que al perverso hay que tratarlo con severidad. No dice otra cosa, no dice que al perverso hay que decirle, mira, que te vaya bien, el Señor te va a bendecir, no dice eso. Al perverso con severidad. Entonces, tenemos que hacer una distinción entre los que son perversos, como usted dice, los malditos, y entre aquellos que a lo mejor están hoy día siendo utilizados. Y segundo, yo creo que es fundamental que los pastores, los líderes, ¿cierto? Hoy día se tomen en serio la situación que estamos viviendo como país y puedan llevar toda esta comunicación hacia los feligreses. Yo creo que hoy día la iglesia está en un momento importantísimo. Hoy día hay un despertar del mundo cristiano, de entender de que si somos hijos de Dios tenemos que también ir a la batalla. La Biblia habla de los compañeros de milicia. Eso no es para qué. ¿Por qué dice compañeros de milicia? Porque estamos en una guerra constante en contra de los enemigos. Eso es cierto. Y mientras no tengamos las herramientas, como usted decía recién, mientras no entendamos cuál es la finalidad del cristiano puesto en la tierra, del Hijo de Dios puesto en la tierra, vamos a seguir dando botes. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar las herramientas que el Señor nos está dando hoy día, en la época, en la era que estamos viviendo, y ponerlas en acción, y vamos a poder echar atrás todas estas de montones de espíritus malignos y de demonios que están rondando nuestro país, solamente si entendemos la finalidad, obviamente tomados de la mano de nuestro Dios, porque Él es el que nos va a llevar a la victoria. Amén, hermana Carolina. Bueno, creo yo, para resumir, ¿no es cierto?, que el monte de la política, en donde usted está involucrada, en un cuerpo y alma y espíritu, así la veo yo, es algo tan importante como yo la otra vez conversé con un haitiano, le digo, mira, si tú tienes un vecino que no tiene manera de vivir, que no tiene educación, que vive igual que peor que un animalito, que es sucio, que no tiene trabajo, que su vida es un desastre, ¿te lo vas a llevar a vivir a tu casa? No, me dijo, por supuesto que no. Bueno, a nosotros en mi país, nos colocaron, ni siquiera nos preguntaron. La antigua presidenta que tuvimos nos trajo barcos, por así decirlo, si llenáramos barcos, no sé cuántos serían, de gente que no tiene absolutamente nada que hacer en nuestro país, y finalmente nosotros tuvimos que aceptar eso. Entonces, la democracia tiene una cosa que creo yo que es fundamental, que es una desconexión radical con las necesidades de aquellos que los pusieron a gobernar. Yo siento que finalmente, una vez que están puestos en el poder, se desconectan tanto de la realidad que está viviendo la gente, y que finalmente crean otro mundo, crean otro espacio donde se mueven los políticos,
pero allá abajo, aquellos que los pusieron quedan en stand-by. Así que, hermana Carolina, oro a Dios para que usted se multiplique y muchas mujeres como usted, tan valiente y madre de 4 hijos que ha tenido que luchar en su vida, Dios la bendiga y finalmente cumpla sus sueños. Necesitamos mujeres como Carolina Gárate, necesitamos mujeres así, que puedan sembrar no solamente la palabra de Dios, sino que ponerle también freno a la maldad, a la crueldad, a la destrucción. Pero también los teocráticos decimos así bien abiertamente, la denuncia tiene que ser con nombre y apellido. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, y el que camina conmigo tiene que andar como yo anduve. Por lo tanto, nosotros los cristianos teocráticos debemos denunciar y también evangelizar con la palabra de Dios, pero con la verdad. Cueste lo que cueste, se pague el precio que se pague, pero estamos defendiendo los principios y valores del que creó todas las cosas. Así que, hermana Carolina, mire, se nos fue el tiempo. Espero que usted nos dé otro espacio para... Es que esto da para mucho, ¿ya? Un gran abrazo. Despídase, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, obispo, por estas entrevistas. También mandar un saludo grande a nuestras diputadas, que son mujeres tremendas que están ahí en el Parlamento. Sara Concha, que es la presidenta del Partido Social Cristiano, y Francesca Muñoz, que también ha hecho un tremendo trabajo. Así que, bueno, tenemos también nuestro diputado Arroyo, tenemos diputado Dural, tenemos mucha gente hoy día que son cristianos que hacen una diferencia ahí en el Congreso, pero eso necesitamos multiplicarlo, como usted decía, necesitamos mucho más ahí dentro para poder tomar nosotros el sartén por el mango y de verdad llevar a nuestro país a un nivel distinto. Yo creo que Chile puede ser para Cristo, yo creo en esa profecía, pero para eso hay que trabajar. El Señor nos va a ayudar, pero el trabajo que va de nosotros, la parte humana, tenemos que ponerlo. Así que agradecer al Señor de este momento e invitar a toda la gente que va a ver el programa de acá de Chile, que para estas elecciones que vienen ya municipales, alcaldes, concejales, core, vaya por candidatos del Partido Social Cristiano. Vamos a hacer una gran diferencia con respecto a la política que estamos acostumbrados a ver, que es una política que no nos gusta ni a nosotros mismos. Amén. Que así sea, que le vaya muy bien, la bendecimos y esperamos tenerla pronto acá. Muchas gracias. Hasta pronto. Amén. Chao. Bendiciones a todos.